Padre Celestial, Señor, queremos venir delante de ti, Señor, con toda humildad, Señor, para pedirte que te manifiestes en este estudio, Señor. Habla a través de mí, Señor. Pon en mí tus palabras, que pueda transmitir este mensaje con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y quita el velo del entendimiento que pudiéramos tener, Señor. De los que estamos aquí, los que nos están sintonizando, Padre. Que la semilla pueda caer, Señor, y producir fruto, Padre. El fruto de sanidad que tú quieres que produzca en sus vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Esta es la sexta sesión. La primera sesión vimos la introducción acerca de la base bíblica, acerca de este proceso de sanidad emocional. A muchos que cuestionan la psicología cristiana, como si Dios no tuviera nada que opinar ni decir en asuntos del alma, de las emociones, de los pensamientos, y vimos por qué sí existe una base bíblica al respecto. También habíamos comentado que Dios no solamente está interesado en la restauración de nuestro espíritu, dándonos vida eterna, ni siquiera tampoco en la restauración de nuestro cuerpo, que va a ser resucitado, sino también en la restauración de nuestra alma, y que esa restauración comienza desde que nos entregamos a Cristo. Sí, y va a durar toda la vida. Esa restauración habíamos comentado que involucra una renovación del entendimiento, pero también una sanidad del corazón. Y habíamos visto a qué nos referíamos con las heridas del alma. Habíamos visto que eran depósitos de dolor, de sentimiento negativo que están guardados en nuestro corazón, que la forma normal el depósito correcto para guardar el dolor debe ser en Dios y no en nuestros corazones. Y ese depósito en nuestros corazones, lo que hacía, habíamos comentado, que mermaba la calidad de vida que teníamos. Nos impedía sentir la plenitud que Dios nos promete. ¿Sí? Esa plenitud hemos concluido que está determinada por qué tanto avanzas en ese proceso de santificación, que al final de cuentas es ese proceso de sanidad. Y habíamos visto el diseño original en la sesión 3. ¿Cómo era originalmente el diseño para con el hombre antes de que cayera? Cómo el hombre fue diseñado para que descargara de forma natural sus dolores en Dios, ¿se acuerdan? De hecho, habíamos comentado que no era necesario que se hiciera ningún taller de cómo proceder a eso, porque en el diseño de Dios estaba diseñado que fuera algo natural, así como cuando el niño se cae, se corta la pierna y va corriendo llorando a los brazos de su papá. No tomó ningún taller, nada para saber que tenía que hacer eso. En teoría, así debería ser. Y vimos cómo ese diseño original Jesús lo experimentó porque Él nació con el Espíritu Santo, conectado con Dios. Y vimos en Salmo 22 cómo vimos que estaba haciendo su proceso de sanidad ahí mismo cuando estaba siendo crucificado. Y no solamente es un proceso en el diseño original, utilizamos a Dios para sanar nuestras heridas, sino también para llenar nuestro vacío interior. Y habíamos puesto el ejemplo del vaso vacío, ¿se acuerdan? Y luego llegamos al proceso de, ¿cómo sabemos que tenemos heridas? Conocimos los detonadores de heridas. Situaciones que si tú viviste, seguramente te propiciaron alguna herida. Sí. Y habíamos comentado que era necesario todo eso porque en teoría debes estar haciendo tu lista, tu libro, de heridas que vas encontrando durante este periodo que estamos estudiando esta temática. Porque la idea es, al final, orar para traer sanidad a todos ellos. Vimos los detonadores, pero no solamente vimos los detonadores, habíamos comentado que podríamos detectar las heridas por la sintomatología, porque las heridas tienen siempre una manifestación. Y esa sintomatología la vimos también toda la sesión pasada. Si no la viste, te pido por favor que te pongas al corriente con ello, porque la sintomatología es muy, muy importante porque te ayuda a detectar las heridas. Hay muchos comportamientos que tú a veces quieres cambiarlos, pero no van a cambiarlos a menos que tú quites la raíz, y la raíz es una herida. Si dices, oye, quiero cambiar esta mala actitud, no sé por qué maltrato a mi marido, yo no quiero ser mala con mi marido. Y la raíz de eso es una herida que tienes del pasado. ¿Sí? Entonces, mientras que no ataquemos eso, va a estar minando la calidad de vida que tienes. Sí, eso habíamos comentado. Entonces, la sintomatología te ayuda a detectar las heridas para que puedas sanarlas, ¿sale? Y hoy entramos al proceso en la temática, hoy vamos a ver el proceso de sanidad. Pero, ¿cómo partimos en este proceso? Primero tenemos que tener que identificar las heridas. Para eso todo es lo que vimos en las sesiones pasadas, ¿sí?
Identificar heridas es sencillo cuando, primero, me imagino que hacen en su lista y ponen las situaciones que están experimentando ahorita, en su presente. Sí. Tal vez estás viviendo una situación familiar o laboral o relacional que seguramente te está metiendo en situaciones que pueden herirte. Sí. Son heridas que estás experimentando ahorita. Hoy tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita ya no aguanto a mi marido, estoy así, o estoy viviendo una situación insoportable en mi trabajo y demás, y porque estás siendo herido continuamente. Entonces, esas cuestiones son fácilmente detectables porque las estás viviendo ahorita. Entonces, primero anotas ahí en tu identificación de heridas lo que estás viviendo, pero también dentro de lo que tú, dentro de este proceso de identificación de heridas, anotas las que recuerdas. Hay heridas del pasado que tenemos muy bien identificadas, que todavía podemos traer a la memoria con facilidad. Sí. Oye, sucesos de tu pasado que te marcaron, y oye, es que mi papá me hizo esto de niño o aquello, todo eso lo vas a traer. Sí. Luego tenemos las heridas olvidadas o ignoradas, que son aquellas que ni sabías que tenías. Y para eso vimos detectores de heridas. Recuerdo que mucha gente ignora o obvia el hecho de que fueron heridos por sus papás porque o no estuvieron o no les dieron el contacto físico afectivo y demás que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Habíamos comentado, por ejemplo, de que si tu papá no te dio contacto físico afectivo, no estuvo ahí dándote palabras de cariño y demás, tienes una herida. Sí. Si eres una persona normal, caída, sin el Espíritu Santo, cuando estabas muy pequeño, seguramente lo tienes. Pero muchos ignoran esa temática. Entonces, para eso es la sintomatología que habíamos comentado. También la sintomatología te ayuda a detectar raíces o heridas que de otra manera no te hubieras dado cuenta. También por eso les puse ejemplos y relatos, porque los ejemplos y relatos de otras personas te ayudan a detectar, ese es mi caso, esa es mi situación. Sí. Y la idea es que vayas anotando y que eso activen la memoria para traer eso. Pero también déjame aclararte que dentro de este proceso de recordar las heridas, no termina aquí. De hecho, Dios lo que va a hacer es que te va a permitir vivir episodios, circunstancias, situaciones que van a traer a la luz heridas que se te habían olvidado. Recuerdo, después de haber dado el taller de sanidad y haber hecho mi proceso y traer todas las heridas recordadas y todo, y haber terminado todo eso, me invitaron a dar el taller en Canadá, y la familia que me hospedó me traía así, me estaba atendiendo con exceso bien. O sea, era como que me hacía sentir medio, estaba sumamente estresado y tenía el temor de que les fuera a incomodar o hacer sentir mal. Y por más que me quería aplacar, ese temor así horrible me estaba impidiendo disfrutar la hospitalidad que me estaban ofreciendo. Le digo, Señor, ¿por qué tengo esto? Sí. Y, o sea, en teoría no debería estar disfrutando la bendición que me estás dando por medio de esta familia, pero tengo ese temor horrible que los voy a incomodar y me van a terminar echando y demás. Esto es síntoma de una herida, conociendo ya la sintomatología. ¿Qué herida, Señor? Y me tienes ahí, mientras que me estaban atendiendo y todo lo demás, estaba ahí internamente recordando. Y se me trae la memoria un episodio de niño en donde ya desde niño no eres, la prudencia te falta, ¿no? Entonces, en el verano me la vivía en la casa de mi amiguito, pero me la vivía literalmente, me faltaba dormir ahí. Y por causa de vivir ahí en la casa de mi amiguito, disfrutando todos sus juguetes y salíamos en las bicis y demás, los papás no salían y hacían sus cosas. Entonces, recuerdo en ese episodio, los papás de ellos hablaron con mis papás y le están diciendo, oye, ya es suficiente, o sea, tu hijo se la vive aquí. Y mis papás me dieron una tunda. Sí. Porque pues estaba incomodando. Entonces ellos le arreglaron eso. Entonces para mí fue la herida, ¿no? Entonces a partir de ahí era el temor a que fuera a incomodar a la gente. Sí. Pero eso fue por un episodio que me tocó vivir. Sí. Pero te puedo invitar a casa. A lo que voy es que hay episodios que Dios te permite vivir. Y eso te lleva a la situación de que hay una sanidad o revelación progresiva en esta temática. Traes todo lo que encuentras para sanar, todo lo que sabes, que conoces, todo lo que detectaste, pero no necesariamente quedas sano al 100%. Es un proceso que va a durar toda tu vida. Sí, Dios va a traer episodios.
es un proceso guiado por el Espíritu. Él decide cuándo traer, es tiempo de sanar esto, es tiempo de sanar aquello. Por eso no debes de agobiarte con, es que todas las heridas, y si me pasa una, me va a echar a perder la vida. No, tranquilo, sí. No tienes que estar excavando el jardín de los recuerdos hasta que se desmantele todo. No, tienes que ser guiado por el Espíritu en ese sentido. Tienes que confiar en el proceso de Dios en tu vida. Él va a dejarte vivir circunstancias o situaciones donde va a salir a aflorar heridas. Pero la ventaja es que tú ya sabes detectarlas y ya sabes tratarlas. O vas a saber, ¿sí? Y con esto también te lleva a pensar, te quiero transmitir de que no te fíes el hecho de que ya hiciste el proceso. Sí, va a haber circunstancias recuerdos que van a aflorar en tu día a día, o también situaciones que te va a tocar vivir, que vas a tener que poner esto en práctica, ¿sí? Los actores de este proceso de sanidad. Primer actor, ¿quién crees que es? Tú, exactamente. Es el paciente, el herido. Ok, pero déjame aclararte esto. El herido o el paciente o la persona no es la persona que tiene heridas. Sino la que las reconoce. Tienes que reconocerlo. No basta, si quieres, oye, ¿quién es el paciente? Pues la persona herida. No es suficiente. Tiene que reconocer a la persona que tiene las heridas. ¿Sí? Y no basta que la reconozca. Tiene que querer sanarlo. Entonces el paciente es no solamente la persona herida, es la persona que reconoce sus heridas y que quiere hacer algo al respecto para sanar. Y te lo digo porque no cualquiera es el paciente. No cualquiera forma parte de actor de este proceso. Y a veces, te lo digo por experiencia, dan ganas de sanar a la gente a la fuerza. Hay gente que te está fastidiando la vida por sus heridas. Y dices, déjame orar por ti, déjame. Sí. Y pues la persona ni le importa ni nada. Y peor cuando vives con ellos, ¿no? Yo muchas veces quise sanar a mi padre a la fuerza, no se dejó. Dios utilizó eso para pulir distintas cosas en mi vida, pero no cualquiera califica para esto. Entonces, luego más porque cuando terminamos todo esto, terminas el taller, sales psicoanalizando medio mundo. Y sabes, oye, herida, todo el mundo está herido. Y te dan ganas de ayudar a todo el mundo. Si luego más cuando tú ya experimentas un grado de sanidad, bueno, no es tan fácil, sí, no es tan fácil, no es como tienes que primero explicarle y ayudarle. A veces, ¿sabes qué hemos hecho nosotros? Bueno, ya cuando desarrollas algo de expertise en esto, secuestro a las personas en cierto sentido. Por ejemplo, teníamos una amiga muy querida que sabíamos que estaba dándose topes en la pared y sabíamos por qué heridas estaba dando topes en la pared. Y la invitábamos a que tomara el taller y no más. A veces como somos, ¿verdad? Entonces, una vez llegó a nuestra casa y dijimos mi esposa y yo, esta vez no se nos escapa. Entonces, de la nada dijimos, oye, y ella es cristiana y todo eso, le dijimos, déjanos orar por ti. Entonces, oramos por ella y como ya sabemos qué proceso hacer, le llevamos el proceso de sanidad. Lloró y hizo su proceso de sanidad, perdonó y todo eso. Le dice, ¿qué hicieron conmigo? Es el taller que te habíamos dicho. Sí, pero no le dijimos que íbamos a hacer eso, nada más la llevamos sutilmente. Tal vez el Señor te guíe a hacer eso, sí. Pero la idea es que tú sepas, sí, y el Señor, y que sea guiado por el Espíritu. A veces las personas no se dejan hacer eso, sí. Entonces, el otro actor, no solamente la persona herida, es Dios. Y a diferencia de cualquier otra terapia humanista, de sanidad, psicología y todo eso, la Biblia enseña que Dios es un personaje clave, esencial para la sanidad del corazón. Así, indispensable. ¿Por qué indispensable? Habíamos visto los 4 procesos para sanidad emocional, ¿se acuerdan? No se acuerdan, ok. Va. Habíamos comentado en el diseño original cómo Jesús hacía su proceso de sanidad emocional. Hoy vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos. El primer paso, te descargas de la herida, derramas tu corazón, tus sentimientos y demás delante de Dios. Señor, me hicieron esto, y te descargas. Segundo paso, perdonas. Sí, ¿se acuerdan como Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tercer paso era recibir su consuelo. Sí, recibir consuelo de Dios es una parte importante. Y al final terminamos con acción de gracias y alabanza. Bueno, este proceso de sanidad se lleva a cabo por medio de una oración.
y no utilizas a personas, sino que utilizas a Dios. Y esto es genial. Por eso es tan importante y por eso es tan estratégica a Dios como actor en este proceso de sanidad. Porque cuando descargas tu dolor, no lo estás descargando con una persona, sino lo estás descargando con Dios. Tienes con quién acudir a descargar tu dolor y no necesitas de ningún ser humano. Eso es brutal. Brutal. No dependes ya de nadie. ¿Y qué crees? Dios está en cualquier lugar todo el tiempo contigo. Entonces no necesitas como que, ay, tan pronto llegue o mañana que hable. No, es ahí donde estás, puedes acudir a Él. Tu relación con Dios es lo que basta. Podrás, sí, descargarte con otras personas. De hecho, por eso el auge de la psicología. ¿Sí? Es parte del proceso de sanidad, y se aplica para todo el proceso de sanidad, es desahogar, ventilar la herida. Y por eso las personas van muchas veces con los psicólogos. Era para platicar, descargar lo que hay en sus corazones. ¿Sí? Pero lo ideal es que dependas de tu relación con Dios para esto. Y esto es parte de la madurez del cristiano. ¿Sí? El cristiano a veces está buscando, cuando está comenzando su caminata con Cristo, está buscando con quién platicarle su ofensa y demás. El cristiano maduro ya va con Dios directamente. ¿Sí? Y ya has restaurado con Dios y eso va y ayuda a otras personas. Entonces se requiere a Dios para descargar tu dolor, se requiere para recibir el consuelo. O sea, con Dios tienes quien te consuele. No necesitas de ningún ser humano para recibir el consuelo. Sí, es cierto, lo puedes recibir por medio de personas. Pero igual el ideal, la meta, es que dependas de ello para ello. Esta es una señal de madurez. Recuerdo que al inicio de mi caminar, iba a cuanta congreso de jóvenes había en la iglesia, había un profeta y ahí me tienes, ¿no? Y a lo mejor Dios me va a dar una palabra y demás. Y una señal de madurez cuando ya no requieres eso. Porque el Señor ya te habla, te consuela directamente. Si ya no necesitas que alguien te esté diciendo nada en ese sentido. Es parte de esto. Todo lo requieres para descargar el dolor, para recibir consuelo y para ser lleno con su amor. Y eso es genial. Porque mientras que es cierto, puedes usar a una persona para descargar el dolor y recibir consuelo, solo Dios puede llenar el vacío emocional que el ser humano tiene. Solo Él puede satisfacerlo completamente. Esa fue la promesa de Jesús que dio al ser humano. ¿Se acuerdan? Que de su interior fluirían ríos de agua viva. Y le dijo a la samaritana, al que beba agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ese es algo al cual Dios tiene el monopolio absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado el comentario que el ser humano tiene un vacío que solamente Dios puede llenar? Es el vacío emocional. Solo Dios lo puede satisfacer. Mientras que no lo satisfaga, el ser humano todavía busca por medio de cosas superficiales o de la posesión, del dinero, del estatus, busca llenar su vacío, su vaso. ¿Sí? Y esto te lo comento porque quiero recordarte que no se trata solo de vaciar el dolor, es decir, no se trata solamente de sanar tu corazón, se trata de llenarlo. Y estamos buscando sanarlo para sentir la plenitud de Dios. O sea, que quitar las grietas en tu vaso por el cual se está saliendo la plenitud y lo que Dios quiere darte a tu vida. ¿Sale? El tercer personaje dentro de este proceso de sanidad es opcional. Gracias que es opcional. Es el consejero. El consejero es opcional y entra para cumplir ciertas funciones, ¿sí? Muchas veces el consejero te ayuda simplemente a platicar la herida o la situación difícil que estás viviendo. Te ayuda escuchando. Hay heridas de las que te das cuenta que tienes lo que está pasando internamente hasta que procesas la situación platicándola con otra persona. ¿Sí les ha tocado? Que estás platicando y te cae el 20 vas asimilando lo que realmente te está doliendo, porque no sabes exactamente qué fue lo que te molestó, lo que te dañó. Y el consejero te ayuda a eso, ¿sí? Te ayuda a escuchar esas situaciones que estás viviendo. Muchas veces te hace preguntas que te ayudan a asimilar y a ver lo que está pasando dentro de ti. Y otras veces solo
simplemente te escucha, ¿sí? Entonces, una te ayuda dejándote, platicando contigo, escuchándote. La otra es dándote consejo. ¿Cómo que dándote consejo? El consejero te ayuda muchas veces ayudándote a identificar síntomas o detonadores que podrían marcar la existencia de alguna herida. Te digan, oye, seguramente hay esto aquí. O sea, noto esto, te da retroalimentación. Hay heridas que no te das cuenta que se te hicieron porque estás viviéndolo en medio de un ajetreo de circunstancias de mucho estrés y no tuviste tiempo para procesar lo que realmente sucedió. Sí. ¿Qué fue lo que te está molestando? ¿De qué situación? Y el consejero muchas veces te ayuda a detectar eso. O te ayuda a identificar cosas que ni siquiera te habías dado cuenta. Con la experiencia, con todo eso, sabes que hay que tratar con esto, hay que lidiar con eso. Con la información que tiene y demás, te puede ayudar con en este asunto. Y eso es lo que te lleva al otro asunto en el que te ayuda el consejero, que es la enseñanza. Te enseña a hacer el proceso que se tiene que realizar para la sanidad, ¿sí? Y muchas veces te desatora en medio del proceso cuando ya no sabes qué hacer. Sí, he tocado situaciones donde la persona se está descargando y agarra monte. Sí, en el proceso, uno de los pasos de sanidad es desahogar el dolor, pero terminan o agarran monte en el sentido de que empiezan a orar por la persona. Señor, te oro por él y empiezan a orar ya se divagaron por otro asunto. Sí, y oramos por los misioneros y demás. No, el asunto es descargarte, ni siquiera orar por la persona, es expresar tu dolor. Y el consejero te ayuda, te enseña, no, déjame enseñarte cómo es. Y te pone la muestra o te dice cómo se hace eso, ¿no? Y a veces el consejero también te puede ayudar proveyéndote la consolación. Puede transmitirte la consolación que incluso él muchas veces ya ha recibido. Y esta es la advertencia con respecto a este actor. La advertencia es que un mal consejero te lleva a que dependas de él. Y la idea es llevarte a la independencia, a una sana independencia, donde dependas de Dios. Por eso, aunque le estamos diciendo que vamos a orar por ustedes al final, cuando hagan el listado y todo eso, no solamente la idea es orar por todas las... la idea no es orar por todas las heridas que tienen, la idea es introducirlos a ustedes, ¿sí?, en ese proceso de sanidad. Algunos seguramente ya tienen una lista, una libreta ya llena de heridas. Es normal, no se preocupen por eso. Ay, estoy todo quebrado. No, es normal. Pero la idea es llevarte a este proceso de sanidad orando por una o dos cosas para que el resto las hagas tú. ¿Sí? Entonces no te quiero emocionar con que, sí, vamos a orar por todo. No, se harían. De hecho, seguramente para muchos el proceso de sanidad les va a tomar orar por todas sus heridas días o semanas, terminar, sí, por todo eso. Entonces, la idea es llevarte a ese proceso de independencia. Ok, ahora vamos a meternos a detalle a cada uno de los pasos del proceso de sanidad. ¿Sale? Habíamos comentado cómo Jesús había hecho estos 4 pasos del proceso de sanidad. Descargar el dolor, perdonar, recibir consuelo y terminar con acción de gracias por aquello que te hirió o te molestó. ¿Sale? Descargar el dolor es la parte del desahogo donde derramas tu corazón, expresas tu dolor. Una analogía física es como si sacaras la pus a la herida que tienes. Sí. Y este es un proceso muy importante en el proceso de sanidad. Y a mucha gente se les pasa. Hay muchas personas cristianos, incluso consejeros, que te llaman luego a perdonar. Cuando ahorita lo que necesita la persona es llorar la ofensa, descargarla, quejarse, sufrirla. ¿Sí? Y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, uno de los pasajes es Salmo 62:8, que dice: Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Derrama delante de Él tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¡Qué genial! Te pone aquí la analogía de tú llegando a Dios y... ¿Se han sentido alguna vez emocionalmente cargados? Todos, ¿no? Nos ha pasado que... Y estás buscando a quién platicarle o con quién. Bueno, la idea es que lo hagas con Dios. Sí. No que te terapies con nadie, sino directamente con Él. Lamentaciones 2:19 dice: levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. ¡Wow! Es un proceso normal. Tienes que sacar ese dolor.
lo sientes y se te da un espacio, y Dios permite un espacio normal para que puedas desahogar ese dolor. Filipenses 4:6 te habla acerca de esto cuando dice: no se inquieten por nada. O sea, cuando tu corazón está cargado con tantas inquietudes y demás, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este desahogo, tú lo ves que lo hizo David. De hecho, David era un experto en esto. Los salmos, tú lees los salmos y son salmos terapéuticos que David escribía. Y así era muy emocional, muy visceral este David. Y tú ves que tú puedes ver la relación entre todos los salmos que él escribió y demás, y eran salmos donde se estaba terapiando David, se descargaba. Salmo 3, del 1 al 2, por ejemplo, dice: Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. ¿Qué ves que se está descargando? Señor. Salmo 4:1: Dios mío, Dios de mi justicia, responde mi clamor. Cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento, compadécete de mí y escucha mi oración. O sea, en medio de esa angustia, descargando su corazón. Salmo 42:3: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Es indispensable. Y la problemática es que cuando tú estás en la posición de autoridad, de liderazgo, no tienes con quién ir, no tienes a dónde ir más que con Dios. ¿Se acuerdan David cuando estaba pasando sus dificultades? Por ejemplo, en un episodio donde llegó saquearon su campamento, se llevaron a sus esposas y sus hijos. Y llegaron sus hombres después de la guerra, que iban a pelear, y llegaron y encontraron todo saqueado, incendiado, y sus hijos y sus esposas no estaban. Estaban todos llorando, dice, hasta que las fuerzas se les cansaron. Y pues David no tiene con quién terapiarse. Imagínate que él dice que fue y se fortaleció en Dios. Y eso es lo que, cuando estás viviendo posiciones de liderazgo, Dios te orilla para que vayas solamente con Él. Porque si tú muestras una posición de flaqueza, de titubeo, de demás, todos se desmoronan moralmente. Sí. Si te ven así que estás... Y no es que no tengas la oportunidad para flaquear, sí lo haces, pero en privado, con Dios. Ahí con Él te descargas. ¿Sí me explico? Entonces David lo hizo. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Ana era una mujer abnegada, sufrida porque vivía en una situación de poligamia y su rival tenía hijos. Y en ese entonces no tener hijos era peor que vergüenza, era oprobio y del más grande. Y la otra, pues para nada amorosa ni amable, le echaba carro por ella. Sí, y se burlaba, entonces le picaba la herida. Imagínate. Entonces, ella se descargaba delante de Dios. Ella oró delante de Dios y se descargó. Dice 1 Samuel 1:15: oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino, porque estaba descargando, estaba llorando de Dios y estaba balbuceando, porque no estaba hablando con voz audible. Y el sacerdote decía: ya, deja de estar borracha. Y dice: no estoy borracha. Dice: oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¡Wow! Sí, ¿sabes? Cada vez que tú sientas tu corazón cargado y ganas de contárselo o descargarlo, no uses personas. Ve en oración y derrama tu corazón delante de Dios. Sí. Y el caso de Jesús, ¿se acuerdan que habíamos visto en Salmo 22? Salmo 22, del 1 al 8, da unos ejemplos de cómo derramaba su corazón. Decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Y este descargar, si ves aquí que tiene forma de queja, aquí en este descargar te puedes quejar con libertad delante de Dios, porque estás expresando lo que sientes, no necesariamente lo que está pasando. Ahí se sentía abandonado. Sí, y Dios da un espacio para eso. Al final de cuentas, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Sí, entonces puedes descargar con confianza lo que hay en tu corazón. Yo a veces con toda confianza llego con Dios y estoy todo enojado y dice: Señor, me dan ganas de agarrar a golpes y suena no muy cristiano, pero me estoy descargando, sí, delante de Dios.
Estoy sincerando lo que hay en mi corazón, ¿no? Dice ahí mismo, yo soy gusano, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuando me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, y ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Si te visualizas a Jesús yendo como un niño pequeño, llorando, quejándose de Dios, Señor, me están acusando. Es esto el proceso que se hace. Sí. En otro episodio, en Isaías 49:4, cuando llega delante de Dios después de, a final de sus días, cuando se presenta a Dios y ve el resultado de su obra y ve que fue un fracaso. ¿Sí saben que Jesús fue llamado a llamar? Ok, estamos en vivo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Es la oración, es la plática que el Mesías estaba teniendo con su padre ante ese fracaso que había vivido. Y es genial cómo la Biblia te pone conversaciones tan íntimas de estos personajes, pero es diseñado por Dios para que aprendas cómo descargar tu corazón. Fíjate lo que dice. Ante el fracaso de traer a Israel de vuelta, Jesús decía, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. ¿Te imaginas al Señor llorando o sintiendo sentimiento de derrota? Dice, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Derramando su corazón. Y esta oración puede tomar diversas formas cuando estás derramando tu corazón. Y ahí quiero extenderte el panorama. Puede surgir o puede tomar la forma de una plática. Sí. Una plática donde le dices la situación que estás viviendo a Dios. Caso de Jesús. Señor, cuantos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos. Le estás platicando lo que te está sucediendo. Sí. Le explicas cómo te sientes. Salmo 38:8, por ejemplo, David le decía, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado. Le platicas y incluso hasta puedes utilizar analogías o exageraciones. Así como Jesús. Jesús, ¿se acuerdan cómo le llegó con Dios diciendo, mas yo soy gusano y no hombre? ¿Era gusano? No, estaba utilizando una analogía de lo vil y despreciado que estaba sintiéndose. Y tú puedes utilizar eso. Y es aquí donde no das tiempo, no es un tiempo, cuando estás desahogándote, no es un tiempo para orar por las personas que te hirieron. No es un tiempo para que intercedas por ellas. No es un tiempo para que las defiendas. Es un tiempo para que te desahogues por lo que te hicieron y lo guardas como tal. Sí. Es un tiempo para que expreses lo que sientes, para que te quejes, incluso que expreses incluso el deseo de Dios de ser vindicado. Tú ves al salmista muchas veces expresando su deseo de venganza de Dios porque estaba desahogando ese dolor, esa herida que tenía. Sí, y es parte del proceso. A veces, entonces puede tomar la forma de una plática donde le dices a Dios lo que está pasando. Muchas veces cuando estamos en el proceso de sanidad, nos platicamos le decimos a la persona que nos platique qué episodios se vivieron para saber por cuáles orar. Y en el episodio pues nos platican y reviven todo eso, porque es un proceso donde revives toda la situación que te dolió. Y están llorando y demás. Y decimos, bueno, así tal cual como lo platicaste, así tal cual como lo dijiste, lo que viviste, lo que sentiste y demás, vas a hacerlo con Dios. Sí. Vas a ir directamente con Dios. Y en esta cosa, en ese aspecto, estoy seguro que la mayoría de las mujeres son expertas. Los hombres batallamos para asimilar lo que nos sucede. Sí. Mi esposa me pregunta, ¿y cómo te sientes? Yo, trato de asimilar qué está pasando por dentro de mí porque hay como que los alambres entre la mente y el corazón no están muy bien conectados. Pero las mujeres sí fluyen con eso. Nada más que en vez de utilizar a Dios, estamos diciendo, necesito, pastor, puede recibirme. Y buscan con quién descargarse. En vez de hacerlo con Dios. Sí. Entonces te descargas con Él. Entonces puede tomar la forma de una plática, puede tomar también la forma, ¿sabes de qué? De una petición. Donde expresas lo que te está pasando, lo que estás viviendo. Por ejemplo, Salmo 3 del 1 al 2 dice, Señor,
¿Cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Está explicando la problemática que está viviendo. Señor, me falta dinero, no me alcanza para esto. Señor, mis hijos están desviados. Y esas cosas que te cargan emocionalmente. Porque aunque no tenga la forma de una herida donde alguien te hizo algo daño, esos sentimientos negativos te cargan. Luego por eso uno explota. Y no es porque alguien le hirió ni nada, sino porque están viviendo una situación de angustia, de estrés extremo por situación económica o de enfermedad, etc. Y no se han desahogado con Dios. ¿Sí? Entonces puede tomar la forma de una petición, ahí expresas lo que está pasando, lo que estás viviendo, expresas lo que te hace sentir. Por ejemplo, Salmo 4:1, que el salmista dice, respondo mi clamor, estoy angustiado. O sea, esa situación por la cual quieres que Dios intervenga, le puedes expresarlo cómo te sientes. Y presentas tu petición. Por ejemplo, Salmo 6:4, que dices, vuelve, Señor, sálvame la vida, por tu gran amor, ponme a salvo. Tú puedes expresar, y hay situaciones donde Efesios 4, del 6 al 7 menciona eso, por nada estés angustiado, sino que presentemos todas las peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica, donde pides que Dios intervenga, te saque de esa situación en que estás viviendo. Sí, pero utilizas eso para desahogar tu petición, pero viene y se presenta en la forma de una petición. ¿Vamos? Entonces puede tomar la forma de una plática, puede tomar la forma de una oración, de una petición, puede tomar la forma de no inteligible. Puede tomar la forma de llantos, de gemidos. Hay veces donde el dolor es tan fuerte, donde vas delante de Dios y ni palabras te salen más que puro llanto, puro gemir. Y no hay nada más que llorar delante de Él en su presencia. ¿Alguien le ha tocado? Romanos 8, del 26 al 27 habla de que es una forma de desahogar, de interceder. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gemidos, ¿qué crees? Dios entiende. Tal vez no estás expresando nada, pero en ese gemir, en ese llorar, Dios está entendiendo lo que hay en tu corazón. Qué genial, ¿no? Que puede llegar y que tal vez no salen palabras, pero sabes que estás en el regazo de tu Padre y estás llorando con Él y no estás sola, estás expresando, estás hablando en ese idioma. Muchas veces, y lo que hemos experimentado algunas personas, es no solamente el desahogarnos con lloro, con gemidos. A veces sientes eso, sientes el desahogo orando en lenguas. Y los que tienen don de lenguas han podido experimentar esto en situaciones donde algo les dolió, hubo una herida y saben que su espíritu está por dentro orando y gimiendo y descargándose con Dios. Sí, termina de orar y es como que se sienten desahogados, ministrados y es como que qué genial. Sí. Entonces también puede tener esa forma. Lo que implica el desahogarte, y es algo que debes estar muy consciente y por eso mucha gente no lo hace. De hecho, recuerdo situaciones con amistades que tomaron el taller y que decíamos, oye, para que tengamos el proceso. Y le sacaban la vuelta. ¿Sabes por qué le sacaban la vuelta? Porque implica revivir la situación. Revivir el dolor. El desahogo implica traer a la memoria ese dolor, ese sufrimiento. Es como si retrocedieras en el tiempo en tu mente y revivieras todo otra vez. O sea, te lo vas a contar a Dios y es como que vuelves a traer, abrir ese cajoncito con ese recuerdo y sale a la mente otra vez. Revives los olores incluso, la música que escuchabas y el dolor, todos los sentimientos. Y recuerdo situaciones donde personas que necesitaban ser sanas, la única razón por la cual no lo hacían es porque tenían miedo de abrir ese cajoncito. Implica revivirlo. Y hay personas que me dicen, oye Chuy, y si no lo recuerdo, pero sé que fui herido. Por ejemplo, situaciones en donde, pues por los detonadores de heridas, sé que debo tener una herida por parte de mi papá, pero no recuerdo haberme sentido mal. Situaciones donde, oye, sabes que fuiste herido por tu papá porque tienes los detonadores. Sabes que por la situación que viviste, debiste haber sido herido, pero no recuerdas haber sentido dolor. No recuerdas un llanto, no recuerdas, fue inconsciente tal vez, pero sabes que tuviste que haberlo hecho, que tuvo que haber pasado. Y dices, oye, Chuy, no recuerdo, entonces ¿qué descargo ahí? Si no recuerdas, lo que puedes hacer es que puedes asumir lo que sentiste y platicárselo a Dios.
Porque hay cosas que son muy obvias. Oye, no estuvo ahí o no recuerdas que lloraste o sentiste mal, pero puedes platicar a Dios lo que obviamente sentiste, rechazo, abandono y demás. Pero si de plano no lo recuerdas, te pasas al siguiente paso y te pasas directamente al perdón. Sí. Lo ideal es que lo sientas, pero no siempre va a ser así. Entonces te puedes pasar el paso del perdón. Muchas veces lo que va a pasar es que Dios te va a guiar a perdonar por fe, por heridas que no te acuerdas, pero sabes que viviste, o por cosas que no recuerdas haber sentido el dolor, pero sabes que fuiste herido. El tiempo del desahogo. ¿Cuánto creen que puede durar el desahogo? Depende qué tan profunda sea la herida. El tiempo de desahogo varía en base a eso. ¿Qué tan fuerte es la herida? ¿Sabes que terminó el periodo de desahogo cuando te sientes desahogado? Porque dicen, ¿y cuándo debo? ¿Cuánto falta? Hasta que te sientas ya desahogado, que tenías que decir todo lo que tienes que decir, cuando tenías que sufrir, llorar todo lo que tienes que llorar. ¿Sí? ¿Saben que hay procesos que duran el desahogo hasta un mes? ¿Te imaginas? Era el proceso que se tomaban de luto. La Biblia enseña el proceso de luto, ¿sí saben? El proceso de luto es necesario para poder, son episodios de dolor tan fuerte que una hora no basta para lidiar con el dolor. Tienes que llorarlo por lo menos un mes. Sí, por ejemplo, fíjate la consideración de Dios, consciente de cómo funciona el corazón humano. Dios da instrucciones para ser considerados en cuanto al dolor de otra persona. Menciona, por ejemplo, en Deuteronomio 21, del 10 al 13, dice esto: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla como esposa. Esperen ese tiempo, chicos, es para cuestión de energía, ¿no? Ahorita no se ingentan, ¿ok? La llevarás a tu casa, harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa cautiva. Después que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Fíjate, le dice, tienes que dejarla que guarde luto por lo menos un mes. La versión Reina Valera dice, y se quitará el vestido de cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. ¡Oh! ¿Por qué? Porque Dios sabe que requerimos expresar eso, desahogar ese dolor, y puede durar días, semanas, hasta un mes. Sí, hasta más incluso. Sí. La idea es que llevando el proceso de sanidad acortes ese proceso de luto, sí. De hecho, Deuteronomio 34:8 te das cuenta que era un mes era el tiempo de costumbre de guardar para expresar ese dolor. Dice, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Sí, qué genial. Ahorita, lamentablemente, no tenemos tantas expresiones. Tú ves en el Antiguo Testamento, tú lees en la Biblia, y tú ves que las personas eran muy emocionales y expresaban sus emociones abiertamente y en público. Sí, oye, una situación difícil, se rasgaban sus vestiduras, se ponían polvo en la cabeza y se ponían vestiduras para expresar su dolor. Sí. Ahorita, hoy en día, ¿qué hacemos para expresar el dolor? Solamente te vistes de negro en velorio y te lo quitas al día siguiente porque hay que trabajar. Sí. Lamentablemente eso impide que la gente pueda manifestar o expresar el dolor con toda libertad. Y esto ayudaba mucho, por ejemplo, la vestimenta de dolor, porque te ayudaba a ser considerado con la persona. No esperabas que la persona se comportara o en su forma normal porque había dolor en su corazón. Y respetabas ese tiempo. Era un tiempo de desahogo normal. Sí, por ejemplo, 2 Samuel 14:2 dice, por eso mandó traer una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo, quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que fijas estar en duelo como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Le estaba diciendo, era un complot que estaba haciendo, pero le está diciendo que se vistiera de luto, era algo normal. Y no se vestían solamente para el velorio, era todo el periodo que duraba el dolor. Por ejemplo, cuando Jacob pensó que su hijo José había muerto, ¿se acuerdan? Dice, entonces Jacob rasgó su vestido, su ropa, y se vistió de tela áspera. En otra versión dice silicio o ropa de luto. E hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo.
Y esto era necesario porque los seres humanos tenemos la necesidad de expresar ese dolor, de sufrirlo. Por eso hay personas que dicen, oye, sufrí la pérdida de alguien y estoy teniendo este tiempo de dolor y es normal y tienes que vivirlo, tienes que expresarlo. No tratas de acortarlo hasta que tu corazón se haya sentido desahogado. ¿Sí? Lamentablemente hoy no se acostumbra que te vistas de luto para que la gente sepa cómo está tu situación emocional y te respete, te dé un espacio, te trate con consideración. ¿Sí? Pero puedes darte tú ese lujo de poder sufrir esa ofensa, ese dolor durante el tiempo que crees necesario. Y es un tiempo que, si bien puede durar semanas, hasta un mes o más, tiene que terminar. Tiene que terminar, porque puedes caer en depresión. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba llorando el rechazo de Saúl porque Dios lo había rechazado como rey? Estaba el pobre llore, y había pasado por lo menos más del mes, porque el Señor le llega con Samuel, 1 Samuel 16:1 dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues lo he escogido como rey a uno de sus hijos. La versión Nueva Traducción Viviente dice, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Sí, le dice, hay un tiempo, ya es suficiente. Las heridas normales que tú y yo tenemos, puedes desahogarlas en una hora, en unos cuantos minutos. Hay dolores como pérdidas de personas, además que son varios días. Pero el tiempo que sea, debe terminar. No puedes quedarte ahí. ¿Sí? No es saludable. Escenarios para desahogarte. ¿Dónde crees que puedes hacerlo? En tu recámara. Puedes hacerlo a solas, como dice la Biblia, orando a tu Padre en secreto, ¿sí? En Mateo 6. Pero también puedes hacerlo en el momento en que estás siendo herido. ¿Se acuerdan de Jesús? Leímos el Salmo 22 donde Jesús está orando y tú sabes que esa oración fue hecha en el momento de su crucifixión. En ese momento que estaba viviendo la ofensa, el dolor, estaba Él haciendo su proceso. ¿Sí? También lo puedes hacer en tu devocional. No solamente un momento apartado exclusivo para desahogarte, puedes utilizar tu devocional para eso. Y es brutal, en serio. Porque cuando aprendes a desahogar, a abrir tu corazón con Dios, te ligas con Dios. Ya no es uno más, se vuelve tu íntimo, tu confidente. Sí. Ya no tratas a Dios como Dios allá, ya es alguien muy cercano a ti porque abriste tu corazón con Él y le cuentas todas tus intimidades y lo que hay en tu corazón. Y incluso puede ser en medio de actividades, en medio de las situaciones que estás viendo en el día a día, puedes tú hacer tu proceso adentro, mentalmente. Recuerdo una situación que habíamos pasado, algo que mi esposa me había hecho, me había herido. Sí, Dios normal que se hieran los esposos y demás. Sí. Mi esposa me hirió. Sí, bueno, en ese proceso recuerdo, obviamente, y yo tenía que continuar era un momento familiar, íbamos en el carro, y pues yo aproveché ahí para hacer mi proceso, ¿no? Entonces yo estaba medio de desahogarme y además internamente estaba orando y estaba, Señor, la mujer que me diste y todo eso, ¿no? Nada. Pero de repente llega Dios y dice, ¿por qué estás tan callado? Y yo estoy orando. Sí. ¿Por qué estás orando? Estás haciendo tu proceso, ¿verdad? ¿Quién te hirió? Y yo, amor, déjame orar, por favor. Dice, no, dime. Y yo, amor, déjame. Cuando veas que alguien está haciendo su proceso, déjalo, por favor. Sí. Lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, aún incluso cuando estás manejando. Cuando vas en medio de una situación además estresante, puedes ahí mismo hacer tu proceso. Sí, mi esposa ahí en ese momento, en ese episodio, me estaba picando, estaba ahí echándome carre con eso. Al final de cuentas, mejor terminarlo. Pero la idea es que tú reconozcas cuando la gente está haciendo también eso. Sí, darle su espacio. La otra forma también de hacerlo es con un consejero. Cuando el consejero te ayuda a eso, te encamina a que te desahogues, pero muchas veces te atoras. Señor, fue horrible. Y ya no sale ninguna palabra. Y hay gente que le sale lo poeta, y empieza, Señor, y así como los pajaritos que fueron, y empieza a hacer poemas y para desahogarse. Pero bueno, lo que hace muchas veces el consejero es que te ayuda a poner palabras en tu boca. Como empatiza con tu dolor, te lleva,
a ver, déjame ayudarte. Sí. Y a veces lo que hemos hecho nosotros como consejeros de que te está desahogando y se queda trabado y dice nada más algo general, Señor, fue horrible. Y le decimos, a ver, quiero que repitas conmigo. Señor, fue horrible lo que me hizo, me sentía humillado, flagelado, y le damos puche y de repente se suelta y empieza, y ya no lo para, ¿no? Pero la idea es que a veces el consejero te ayuda a expresar esos sentimientos, esas emociones que hay en tu corazón para que te desahogues. Lamentablemente los hombres batallamos mucho para esto, sí. A veces no estamos conscientes de eso. Y luego más cuando vivimos en una cultura donde que el hombre llore o se desahogue es difícil. Tú lees en los personajes bíblicos y eran un montón de llorones, la verdad. Es que nosotros somos mexicanos. Somos mexicanos, sí. Y nos cuesta. Ellos estaban muy bien identificados con sus emociones. ¿Sí sabes que la razón por la cual los hombres mueren más temprano que las mujeres es porque se guardan todo? Segundo paso. Ok, te desahogo. Ya lo vimos, ¿verdad? A detalle. Segundo paso, perdonar. Aquí con perdonar me refiero que cancelas la deuda que tienes contra el que te hizo daño. Es decir, perdonas. Cancelar la deuda. O sea, como tú tienes algo contra eso, te hizo algo, tiene que pagar lo que te hizo, bueno, canceles esa deuda. Y la analogía física sería como si aplicaras antiséptico a la herida. ¿Le has puesto mertiolate? Cada vez que yo me caía o algo, le fascinaba a mi papá, así como que, ven hijito, yo, ay no, le escondías la herida para que no te puse. ¿Te das cuenta? Eso es la parte dolorosa donde tienes que tomar la decisión dolorosa de perdonar. Sí. Y esto implica una decisión, para muchos difícil, pero necesaria para el proceso de sanidad. Y aquí es donde quiero que entiendas que hay dos tipos de perdones. Uno para justicia y otro para sanidad. El perdón para justicia, déjame decirte, es el perdón que se aplica o lo aplica el gobierno o la persona o la institución encargada de implementar el orden social o el orden en una organización o en una institución. ¿Sí? Este perdón es condicional al arrepentimiento de la persona. Solamente se extiende si la persona se arrepintió y ha mostrado señales de un cambio. Si han visto en las películas y en casos de, oye, a tal persona que le habían dado una condena de 10 años, le perdonaron y ahora va a salir en 5 años. ¿Y se lo perdonamos nada más porque sí? No, sino porque mostró señales de cambio. ¿Sí? Este perdón es el que Dios ofrece. Por eso está condicionado al arrepentimiento. ¿Sí? Y este perdón es necesario que esté condicionado al arrepentimiento, al cambio de la persona, pues de esta forma se salvaguarda el bienestar del resto de los miembros o del resto de la sociedad. ¿Te imaginas si el gobierno perdonara a personas que no han mostrado ninguna señal de arrepentimiento? Sería un peligro en la sociedad. O si una institución o cualquier organización perdonara a personas que no quieren cambiar, sería un peligro. La institución correría peligro. Entonces, por eso está condicionado al arrepentimiento y también porque de esta manera puede conducir al escarmiento y a un cambio en esa persona. Oye, la persona con el castigo se dio cuenta de que y ocasiona un cambio en la persona. Entonces ayuda, tiene el efecto reformatorio. Por eso, por este perdón que es para justicia, por eso entiendes que las personas a quien Jesús perdonó en la cruz, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esas personas que Jesús perdonó, Él las va a condenar como juez. Dices, ¿pero cómo? Pero si el Señor los perdonó. Porque Él perdonó, el perdón que Él extendió en la cruz fue un perdón para su sanidad. Como juez no puede perdonarlos y debe condenarlos porque no se arrepintieron. Y eso te ayuda a entender porque muchas veces dices, es que si lo perdono, entonces Dios lo va a perdonar y lo va a exentar de lo que ha hecho. No. Entonces hay un perdón que es para justicia, el cual requiere arrepentimiento. El perdón para sanidad no necesita el arrepentimiento de la persona. Sí. No puede decir, es que no se ha arrepentido, entonces no lo perdono. Nada que ver.
Y es el que Jesús otorgó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien estaba arrepentido para que le estaba pidiendo perdón a Jesús en ese momento de la crucifixión? ¿Alguien? Nadie. O sea, al contrario, estaban burlando. ¿Y Jesús por qué lo estaba perdonando? No había señal de arrepentimiento, no había señal de que le estaban pidiendo perdón, no estaban Señor, perdónanos porque te crucificamos, en lo más mínimo. Es un perdón individual que se realiza para proteger tu corazón y quitar cualquier sentimiento negativo que pudieras guardar. Ahí, sí. Los malos tesoros, lo que hace, protege tu corazón. Es individual y tiene varias características. Una es unilateral. O sea, no esperas que te piden perdón, sino que lo extiendes unilateralmente de tu propia iniciativa. No hay como lo que te dije: es que no me ha pedido perdón, entonces no lo perdono. No. Ese perdón para tu sanidad, tú necesitas otorgarlo de tu propia iniciativa, aunque no te lo pidan y aunque no haya señal de arrepentimiento. Esto obviamente no quita, el que tú lo perdones de forma individual, no quita que le hagas ver las cosas que te dieron para mejorar una relación, por ejemplo. No es como que, ya lo perdoné, ya, no. Puedes darle un feedback, una retroalimentación, pero ya sano, ya lidiado la herida, con buena actitud para poder mejorar la relación, ¿sí? Eso nos lleva al punto de que es unilateral e incondicional. ¿Incondicional en qué sentido? Le extiendes el perdón, cambie o no cambie la persona. Cambie o no cambie la persona. No hay tal cosa como que lo perdono, dice: ¿para qué lo perdono si como quiera no va a cambiar? Sí, igual. ¿Qué chiste? Sí. Muchas veces creemos tontamente que podemos afligir o infligir dolor en la otra persona con nuestra falta de perdón. Cuando todo lo contrario, el único perjudicado por la falta de perdón, ¿quién crees que es? Tú. Entonces tú perdonas por un interés personal que tienes de sanar tu corazón. Sí. Oye, ¿cómo vives con una persona que no quiere cambiar? Sí, contestando tu pregunta. Aprendes a utilizar su pecado, su defecto, para tu beneficio. Y es ahí donde entra la consolación. Lo tratas muchas veces como un enfermo o un manco que no puede darte la mano cuando se la pides. A un discapacitado emocional. Una persona que está enferma, que no puede portarse amablemente o demás. Y lo tratas así, lo aceptas y lo amas así como está. Y utilizas sus defectos para desarrollarte. Sí. Entonces tiene que ser unilateral, incondicional y específico. ¿Cómo que específico? Un solo hecho puede tener muchas facetas, chicos. Puede causar muchas heridas. El ejemplo que pongo es la forma de un polígono. ¿Sí? Un polígono tiene muchas caras, aunque es una pieza solamente. Puedes perdonar, por ejemplo, a tu papá porque te abandonó. Un amigo me decía: es que yo perdono a mi papá porque me abandonó, pero todavía siento dolor. Y ya lo perdonaste por todo lo que implicó. ¿Cómo? Pues sí. El hecho de que nunca se interesó por ti, el hecho de que nunca proveyó, el hecho de que también abandonó a tu mamá en ese abandono, el hecho de que no le importaste. O sea, todo lo que conlleva ese hecho. Tienes que por eso perdonarlo de forma específica. Y a veces no estás consciente de eso. El perdón, chicos, hablando de la rapidez, debemos desarrollarlo tan rápido que cumpliríamos el pasaje de Mateo que dice que cuando te pegan en una mejilla pones la otra. ¿Por qué no se la devuelves? Porque ya lo perdonaste tan rápido. Sí, como ya te perdono, no te puedo devolver eso. Por eso les digo que el perdón para sanidad es unilateral, es incondicional. O sea, tú quieres sanar. Sí. Hay personas que no necesariamente va a cambiar y nunca va a cambiar. Pero gracias a Dios tú sabes que lo que hagan ellos no va a dañarte. Porque aprendiste o ya sabes, en teoría, que las heridas o el daño se causa por tus reacciones, no por lo que la gente te hace. Personajes implicados en el perdón. Perdonas al que te ofendió, 1. Hay muchas veces que te tienes que perdonar a ti mismo y se nos olvida. Regazones y demás que nos hirieron. Y también muchas veces tienes que pedirle perdón a Dios por el resentimiento que tenías ahí guardado. Entonces perdonas al otro, te perdonas a ti mismo, pides perdón a Dios. Y hay unos que dicen que hay que perdonar también a Dios por cosas que nos causaron dolor, que Él permitió. Wrong. Nunca. A Dios nunca le tienes que perdonar nada. Al perdonarle algo estás asumiendo que Él hizo algo malo. Y en Él no hay error, ni defecto, ni sombra de variación en ese sentido.
¿Qué haces cuando sentiste que Dios te hizo algo mal y demás? Pasas al proceso de consolación. Lo que necesitas es que Dios te cambie la perspectiva de las cosas. Tienes que arrepentirte, cambiar tu mentalidad. ¿Va? La razón para perdonar viene en Mateo 18, del 21 al 36. Dios te perdonó todas tus ofensas. Y muchas veces pensamos, ¿sí? ¿Se acuerdan el pasaje? Ese es el pasaje donde dice que, oye, el siervo que le debía al rey una deuda de millones y se la perdona al rey, y su consiervo le debía una deuda de unas cuantas monedillas y no se la perdona y lo mete a la cárcel. Sí, y dice Dios, es que mi perdón está condicionado a tu perdón. Y esa es la razón por la cual perdonamos. Déjame explicarte, cualquier cosa que te hagan siempre será una ofensa menor comparado con lo que tú le has hecho contra Dios. Y muchos dicen, ¿pero cómo es posible? O sea, las personas que han sido violadas o han sido maltratadas a grados gruesos, y que dices, pues yo he sido una persona relativamente buena, ¿cómo puede ser mi pecado más grande que lo que me han hecho a mí? Déjame explicarte que el pecado o la ofensa no se mide por la gravedad de la acción, sino por la importancia contra quien se comete. Sí. Por ejemplo, si tengo una mascotita, sí, de una araña, y alguien la pisa por error, ¿qué condena se merece? Una reprensión, ¿no? Si tenía un corcel fino de cientos de miles de pesos y alguien lo mata, no merecería que lo metieran a la cárcel, ¿no? Si alguien mata la vida, mata a otra persona, cadena perpetua o ¿cómo se llama? O pena de muerte. Vamos viendo, es de acuerdo a la gravedad contra quien se hace la ofensa. Pero la problemática es cómo determinas la ofensa que se comete contra Dios. ¿Cómo evalúas el valor de Dios? No estás pecando contra un ser humano. Su valía no es la de una arañita, no es la de un caballo, no es la de una persona. Estás hablando del ser que vale, es más importante que toda la humanidad, que toda la tierra, que toda la creación, que todo el cielo con todos sus ángeles. Sí. Tu pecado aún es más insignificante, tiene una gravedad terrible, porque contra quien se peca es contra el creador del universo. ¿Sí? Entonces la deuda que tiene Dios contra ti es infinitamente mayor a la que tú pudieras tener contra tu hermano. Por eso, si no estás consciente de tus errores a la luz de la santidad y de quién es Dios, te será muy difícil perdonar a otros. Cuando estás consciente de quién es Dios y de la gravedad de tu pecado, con gusto perdonas. Dices, a ver, que alguien me haga algo, porque digo, has hecho tantas cosas contra Dios que dices, necesito compensar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace esta mecánica del perdón? Lo puedes hacer solo en oración, lo puedes lidiar con Dios, puedes decirle, Padre, yo perdono a fulanito de tal por haberme hecho esto y aquello, por haberme hecho sentir así y así. No tienes que ir con la persona para avisarle que ya lo perdonaste, no tienes que tenerla ahí. Tú puedes ir delante de Dios y perdonar a esa persona en oración. ¿Cómo se hace con consejero? El consejero puede guiarte en oración de perdón o recordarte cosas que faltaron por perdonar, ¿sí? A veces hay algunos consejeros que toman el rol de la persona que te hirió y te pide perdón a su nombre. Sí, me ha tocado ver ese tipo de casos. Y aquí tengo que aclararte que el perdón no es un ingrediente necesario en el proceso de sanidad, porque hay heridas o hay sentimientos negativos que no te los hizo nadie, ¿sí? Hay situaciones de angustia, de dolor, que no son contra alguien, sino por la circunstancia que Dios te está permitiendo vivir, de escasez, de peligro, de necesidad, de sufrimiento por su causa, donde tienes que desahogar ese dolor, esa angustia, ¿sí? No necesariamente estás perdonando a alguien. El tercer paso es uno de los más importantes, y la mayoría de los procesos de sanidad, chicos, nada más llevan a estos dos pasos: desahogo y perdón. Y es lo que usualmente se escucha en los talleres de sanidad emocional. Sí, las personas que han tomado y que he cuestionado dicen, oye, ¿qué tomaste? Ah, pues sí, hay que desahogarme, el proceso de desahogo, o llegan al proceso nada más de perdón. Y tratan de lidiar solamente con esto. Si en este proceso, el siguiente paso, que es el de consolación, la herida no está sana. Es una parte típicamente olvidada en la mayoría de los talleres de sanidad emocional, y sin embargo es uno de los componentes más importantes sin los cuales no hay sanidad. Así te lo pongo. No hay, simplemente. ¿Te ha tocado situaciones donde tal vez tu caso, que perdonas,
pero tú sientes la piti pari, la autocompasión, la lástima o el dolor, o que te fregaron la vida. Es un síntoma de que la herida todavía está ahí. Haciendo la analogía de una herida física, es como si Dios te operara y te pusiera las piezas en orden otra vez, ¿sí? Para restaurarte. Y esta parte del proceso implica, si era algo difícil perdonar, extender el perdón que implicaba una decisión, esta parte implica también una decisión tuya de creer el consuelo de Dios. Pasaje de la Biblia. 2 Corintios 2, capítulo 1, versículo del 3 al 7 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios, con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participaron de nuestros sufrimientos, así también participarán de nuestro consuelo. Ok, ese pasaje que habla de consuelo. Y es importantísimo porque te dice aquí que ante toda tribulación requieres consolación. ¿Sí se dan cuenta? Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, te está diciendo, hay una tribulación que estás pasando, ¿qué crees que necesitas? Consuelo. ¿Y cuántos han tomado de ese recurso que Dios nos da? La mayoría no. Es el componente perdido y sumamente valioso. No solamente nos enseña que toda tribulación requiere consolación, sino que este pasaje nos dice que la consolación recibida, la sanidad recibida, tiene como propósito transmitirla a otras personas. El mismo consuelo que hemos recibido es para que consolarlos a ustedes, chicos. Es decir, la sanidad se multiplica. ¡Qué genial! Así como las heridas se multiplican porque terminas hiriendo a otros, así también la sanidad se multiplica, trayendo consolación a otros. Tus sufrimientos también te dice que en la tierra complementan los sufrimientos de Cristo. Por eso, pero esto se contrarresta con su abundante consuelo. Fíjate que aquí pone que los sufrimientos que sufrimos de Cristo. ¿Por qué habla de que los sufrimientos de Cristo? ¿Sabes por qué? Tú como cristiano tienes que entender que la razón por la cual Dios te deja aquí en la tierra es para que hagas su obra. Nada más que aquí en la tierra, ¿qué crees? No es un campo de recreo, es un campo de guerra, donde hay situaciones difíciles, adversas y demás. Y Dios te deja aquí y sabe las penurias que vamos a pasar por causa de la gente que ha de conocer a Cristo por medio de ti, o que ha de ser ministrado o bendecido por causa de ti. Y en medio de esa situación que vives, por estar aquí en la tierra, cualquier situación que vivas, enfermedad, dificultad, escasez y demás, Dios tiene un consuelo. Todo lo que vives aquí en la tierra, difícil, toda tribulación, es por causa de Cristo y tiene un consuelo. Y el consuelo te ayuda a soportar, dice aquí, con paciencia los sufrimientos que padecemos. Hay gente que ya tronó sufrimientos, dificultades y truena. ¿Por qué crees? Porque le faltó consuelo. Consciente de que nos las íbamos a ver negras aquí, Jesús, porque se acuerdan que Jesús dijo que en este mundo afrontarán la aflicción, Juan 16:33. Es una promesa que todos hemos vivido de una otra forma, ¿no? Sí. Consciente de que nos las íbamos a ver negras aquí, ¿qué crees que nos dejó el Señor? El curita. Consolador. Sí. Es como si Dios dice, te voy a dejar este curita. Y tú, ¿por qué, Señor? Dice, ¿vas a ver? ¿Lo voy a necesitar? Claro que lo vas a necesitar. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy lo enviaré a ustedes. O sea, le dice, les conviene, ¿por qué? Porque vas a requerir a alguien que te consuele. Sí, y la ventaja de que el Consolador es que está en todas partes, es omnipresente. ¿Sí? ¿Qué es el consuelo? El consuelo no es un positivismo barato que niega nuestra difícil realidad. ¿Les ha tocado ver personas positivistas de que sí, no, yo puedo cambiar todo con mi mente y toda la cosa? No opera así. Este consuelo son palabras de ánimo inspiradas por Dios que traen una perspectiva divina a tu dolor en tu dificultad. Son palabras de ánimo inspiradas por Dios que traen perspectiva divina a tu dolor, a tu dificultad. ¿Te acuerdas del pasaje de Pedro aconsejando a Jesús ante un momento de dolor que estaba por afrontar? Dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Estaba dando la perspectiva que cualquier ser humano daría.
pobrecito de ti, Señor, que eso no te suceda. Y a veces tenemos esa perspectiva para con nosotros, ay, pobrecito de mí y demás. Y el Señor dice, pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Está diciendo, estás pensando como un humano terrenal. Y lo que viene a ser el consuelo es que te trae la perspectiva celestial de la situación difícil que estás viviendo. ¿Sí? Y es brutal, chicos. Se lo digo por experiencia. Lo que hace es que trae un cambio de mentalidad, un arrepentimiento, un cambio de chip. Ya no lo ves como un ser humano, sino como Dios lo ves. ¿Se acuerdan? Romanos 12:2 dice que por medio del cambio de mentalidad, tú aprendes a reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la situación que estás viviendo, por más difícil que sea, ¿qué crees? Tú como cristiano debes entender que ha sido ordenado Dios para tu vida. Ay, ¿la situación difícil que estoy viviendo? Sí, la situación difícil que estás viviendo no te ha salido de su voluntad. Pero tienes que entender, cambiar el chip, recibir el consuelo de Dios para que veas cómo es algo bueno, agradable y perfecto. Si no recibes ese consuelo, no lo vas a ver. ¿Me explico? Esta es una perspectiva que te permite ver el amor, el propósito y la esperanza a la situación dolorosa que estás viviendo. Romanos 8:28 te enseña. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es ahí donde en el consuelo vas delante de Dios, te consuela y te enseña, Señor, cómo eso va a obrar para tu bien. Y dices, ¡oh! Y es lo que cambia eso, el dolor en alegría, el consuelo. Jeremías 31:3 dice, convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Fíjate cómo por medio del consuelo cambia tu aflicción en regocijo. Y es lo que te pone por encima de las circunstancias. ¿Cómo que por encima de las circunstancias? Si la situación que tú pensabas por la cual tú eras un loser o te estabas sufriendo o te fregó en la vida, resulta que nada que ver. Están desatando tu propósito. Y es lo que hace el consuelo. Dice, anímense, yo he vencido el mundo. Jesús dijo que venció el mundo, ¿por qué? Porque utilizó las decisiones pecaminosas de la gente que lo rodeaba, todo lo que querían hacer en su contra, y lo utilizó para cumplir su propósito. Y es lo que sucede. Y dice que no solamente es para Jesús, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. La misma forma que Jesús venció al mundo, así tú también naciste para vencerlo. Así como José, ¿se acuerdan? Todo lo que quisieron hacer para mal, obró para... Sí. Exactamente. Las formas en las que viene el consuelo de Dios. Estás en oración, estás descargándote con Dios y llega la palabra de Dios. A veces llega de forma directa, por medio de revelación de entendimiento, haciéndote ver su propósito. Como por ejemplo Pablo, ahí lo pone en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fíjate lo que dice. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Estaba angustiado, estaba cargado, dice, a punto de más allá de lo que podríamos aguantar. Pero fíjate lo que dice. De hecho, esperábamos morir. Como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Te das cuenta del consuelo de Dios? En medio de esa situación dijo, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué? Aprendí a confiar en Dios y no en mí. En medio de esa situación, Dios le mostró su propósito. Sí. Por medio de su palabra. Entonces a veces llega el propósito de Dios cuando estás orando, descargándote. A veces llega una palabra de consuelo de Dios de las Escrituras. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. ¿Sabes qué pasa? Estabas descargándote con Dios y demás, y llegan pasajes de la Biblia que te consuelan. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu que trae el consuelo. Estás recordándote pasajes que te animan, que te sí. A veces también te consuela por medio de experiencias que otros han vivido. ¿Te acuerdan cómo una de las formas que fue consolado Jesús? Jesús decía, Señor, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y tú no los defraudaste. Cosas que otros vivieron, me sirvieron, y a veces Dios trae eso a la mente. O también experiencias tuyas, cosas que Dios ha hecho en tu pasado. Ahí en Salmo 22, del 9 al 10 dice, sin embargo me sacaste del salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti.
Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. O sea, recordando toda la fidelidad de Dios desde su nacimiento. Y así Dios lo ha hecho. ¿Se acuerdan cuando Jesús reprendió a los apóstoles porque no recordaban los milagros que había hecho de provisión? Que el Señor le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos, ay, es que no trajimos comida y estaban todos preocupados por la comida, ¿sí? Porque no tenían nada que comer. Y el Señor dijo, ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes que se multiplicaron en 5,000 y los números de canastas que recogieron? Ni los 7 panes que se multiplicaron en 4,000 y los números de canastas que recogieron. ¿No recuerdan eso? Y el Señor hace eso. Te trae a la mente las cosas que he hecho en tu vida y sirve como consuelo. O a veces es promesa para el futuro. Te da promesas que Dios tiene para tu futuro. ¿Se acuerdan cómo Dios consoló a Jesús cuando se presentó delante de Dios ante el fracaso de traer a Israel de vuelta a casa? Fíjate lo que dice Isaías 49 del 4 al 7. Jesús dijo, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Lo dice el Isaías. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y me dijo, y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, fíjate la promesa, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y el Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? ¿Sabes qué? Fallaste en esto y el Señor diciendo, voy a hacerte salvador de todo el mundo y te van a honrar, dando promesas de futuro. Otra forma en que Dios te consuele son con peticiones con fe. ¿Cómo que peticiones con fe? Sí. A veces estás tan angustiado, tan abrumado, que no queda más que descargar tu petición delante de Dios y confiar en que Dios ya va a tomar cartas en el asunto. Por eso, el Salmo Marcos 11:24 dice que lo que pidas en oración, créelo. ¿Sí? O por eso Filipenses 4 del 6 al 7 dice que lo pidas dando acción de gracias, sabiendo que Dios ya se hizo cargo de esa petición. Es una forma de consuelo de que, ya sé que Dios se encargó de eso. Sí, desahogaste y recibiste el consuelo. El caso de Ana, ¿se acuerdan? Se desahogó pidiendo, Señor, y se desahogó y sabiendo que esa petición había sido tomada por parte de Dios. Sí. Otra forma en que Dios consuela, usando una santa imaginación. ¿Cómo que una santa imaginación? Muchas veces Dios te lleva a visualizar dónde estuvo Él ahí en los episodios dolorosos. E incluso te lleva a oír palabras que te dijo en esos momentos. Saben, había situaciones donde la persona está ahí, se veía sola en una situación difícil, de abuso demás, y de repente llega el Señor y le muestra cómo un ser brillante estaba a su lado, consolándola y abrazándola. Y que era Jesús. Y esta imaginación, digo que es una santa imaginación porque no está imaginando algo que no sucedió, sino algo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque está visualizando lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, por ejemplo, en Mateo 28:20, que Jesús estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Sí. También dice Hebreos 1:14 que Dios ha enviado espíritus ministradores, ángeles, al servicio tuyo, porque vas a heredar la salvación. También menciona Juan 14:6 que el Consolador estaría contigo para siempre. La pregunta, ¿esto es a partir de cuándo? ¿A partir de que naces de nuevo? ¿A partir de que te entregas a Cristo? No, desde antes. Tú fuiste fichado porque Dios te conoció desde antes, sabía que le ibas a entregar tu vida a Cristo. Dice la Biblia que a los que antes conoció, a esos eligió y esos llamó. Dios te conoció de antemano. Y tú puedes ver que pasaje tras pasaje, como por ejemplo Jeremías, que dice, yo te llamé desde tu vientre. O Pablo decía, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara a los gentiles, no consulté con nadie. O sea, tú no lo conoces al Señor porque Dios así como que se acordó de ti ya años después y dijo, pues me cae bien. Él te conoció de antemano y Él le asignó y Él ha estado siguiendo tu vida
desde antes de que nacieras. Así no ángeles, su presencia, y he estado contigo aún desde que antes de que lo conocieras. Y he estado velando contigo. Eso es lo que muchas veces Dios lleva al proceso de sanidad. Sí, te lleva a entender, a visualizar cómo un ángel estuvo ahí o cómo el Señor estuvo ahí. Episodios, por ejemplo, donde la niña estaba llorando, donde recuerda que su hermano lo encerró en el closet y estaba todo oscuro, todo temerosa. De repente llega el Señor en esa imagen mental, de ese recuerdo, y le hace ver cómo él estaba ahí y cómo no estaba sola. Sí, y trae ese consuelo. No, es que hay una parte negativa del consuelo, chicos. No todo es color de rosa. ¿Saben cuál es? Temporal. No. El consuelo te puede llevar a morir a ti mismo. El consuelo no siempre es la restauración del sueño que deseas. El consuelo muchas veces es la muerte de ese sueño, de ese anhelo que tienes. A veces deseabas tener un matrimonio restaurado, una familia aquí bonita y demás, y el consuelo es todo lo contrario, es un cambio de propósitos. Es morir a tu sueño, a tu anhelo y aceptar la voluntad o el propósito de Dios diferente al tuyo para esa situación. Y no es sino hasta que lo abrazas o aceptas ese propósito que viene ese consuelo. Sí. Que te das cuenta que, Señor, yo quería una familia armoniosa. Por ejemplo, yo quería cambiar a mi papá. Señor, cambia a mi papá para tener una familia armoniosa y demás. Y el Señor llegaba conmigo y me consolaba. ¿Sabes qué me decía? No lo voy a cambiar. Mi sueño, sí, mi anhelo. Decía, voy a cambiarte a ti por medio de él. Yo, Y me enseñaba a ver el propósito en eso. Sí. Pero un proceso de muerte, de que moría mi sueño, mi anhelo. Pero me enseñaba o abrazaba su propósito. ¿Cómo se hace solo el consuelo? Sí, hay muchos casos de cómo llegas delante de Dios. Sí. Tú llegas con Dios, te desahogas, perdonas y no puedes, si quieres terminar el proceso de sanidad, no puedes salir de tu cuarto de ese proceso de sanidad hasta que escuches a Dios que te consuele y te cambie la perspectiva. Por ejemplo, en este caso yo estaba llorando, Señor, cambia mi papá, quiero mi familia armoniosa. El Señor me decía, no, yo te voy a cambiar a ti. Y eso fue mi consuelo. Yo, sí. Cuando sufría, cuando oí una situación que estaba llorando delante de Dios, descargándome, Señor, porque estaba en una situación en una familia que me estaba hospedando y me estaban tratando miserablemente. Y yo sabía por la forma tan milagrosa que Dios me había enviado ahí, no había señal, no había lugar a duda. Y estaba llorando, Señor, sáquenme de aquí. Y estaba descargándome, estaba perdonando. Señor, sácame. Y estaba presentando mi oración como una súplica de mi descarga. Y el Señor llega conmigo y me dice, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Y yo, no, Señor, sácame de aquí. Si no te das cuenta, estás aprendiendo a amar a tu enemigo, a ser paciente, a perdonar. Y me muestra, y me dice todos los frutos del Espíritu. Y fue mi consuelo. Y yo, Señor, no me saques de aquí. No me saques de aquí, Señor. Gracias por esa situación. Ahora te vas. Sí, pero ¿qué pasa? Llegaba el consuelo. A veces, ¿cuál ha sido mi consuelo? Llego con Dios, me descargo por algo que me hicieron. ¿Y sabes qué el Señor hace? Me trae a mente todos mis pecados. Y así como, te perdoné por eso. Y yo, no, Señor, con gusto lo perdono. No, lo perdono. Y sí. Y a veces ese consuelo. O a veces el Señor me muestra cómo eso obra para mi bien. Sí. A veces estoy descargándome y, por ejemplo, una vez en situaciones de fracasos, en situaciones de mi vida que emprendí un proyecto y fracasó vilmente y estaba traumado. No quería hacer ningún proyecto ya jamás en mi vida. Y estaba orando, Señor, ¿por qué? Cuando háblame. Y el Señor llegaba y me dio una visión de un cohete de esos que van a la luna y cómo desprende un pedazo y continúa, ¿no? Y el Señor me dice, ese pedazo es ese proyecto. Era para llevarte a cierto nivel que querías cierta experiencia, cierto conocimiento y demás. Y yo, y me consoló. Sí. Pero eso solamente lo hace Dios cuando estás ahí. Oye, una vez estaba descargándome con Dios porque sentía que todo estaba en mi contra y sentía que tenía que sacarle a tirabuzón a Dios la ayuda para cumplir mis proyectos o las cosas que Dios me puso a hacer. Estaba, Señor, por esto. Estaba descargándome en la forma de una petición. Y recuerdo que esa vez llega el Espíritu conmigo y estaba llorando, así, haciendo teatro y medio con todo. Digo, como uno lo hace, ¿no? A veces se descarga. El Señor llega conmigo y me dice, ¿ya terminaste tu show? Y yo, sí.
Me dice, ¿por qué? Y luego el Señor me dice, ¿por qué me pides como si yo estuviera en tu contra? Yo te hice con un propósito y yo soy el casado con tu propósito. Yo te voy a dar lo que necesitas para que cumpla ese propósito por el cual yo te hice. No estoy en contra tuya, sino a favor de tu propósito. Y yo, ¡oh! Vaya consuelo, ¿no? Y era como que, sabiendo eso, te quita una carga encima y te consuela. Sí. Recuerdo situaciones de rechazo de unos amigos que no me hicieron partícipe de un proyecto y me sentí así como que, oh, Señor, me rechazaron, yo podía haber ayudado aquí y allá. Y voy y me descargo con el Señor y el Señor llega conmigo y me dice, soy yo, no ellos, los que hicieron eso. Yo fui el que estoy propiciando eso porque yo tengo para ti otras cosas y tengo que trabajar para otras cosas. Yo, ok. Ya no tomas la ofensa personal, ya ves que Dios es Dios el que está detrás de eso. Y así te puedo comentar cientos de situaciones donde Dios viene y consuela. Llegan impresiones espirituales, te habla, te lo mete como un pensamiento. El Señor viene y trae pensamientos, ¿sí? Y te habla y te trae y te muestra propósito, te muestra razón de ser de situaciones, te recuerda pasajes. Es el que te estás hablando. Sí, esa palabra de donde ella habla de que el Señor te inspira, mete pensamientos, así como Satanás inspiró a Pedro cuando lo habló aquí de que Señor, que eso no te pase y demás. Dios también habla y te mete pensamientos. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y luego dice, bienaventurado es porque no te lo enseñó carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. El Señor se le presentó, le dijo algo audible, no, le metió esa revelación como un pensamiento. Y el Señor muchas veces viene así. Y es ahí donde te meten pensamientos, sabes que son de Él porque van de acuerdo a su palabra y porque te levantan en medio de esa aflicción y te enseñan propósito en esa aflicción. Sabes que tienen su sello. Claro, obviamente para eso tienes que tener conocimiento de la palabra. El Señor te trae pensamientos y estar en una relación con Él. ¿Sí? Por eso, chicos, se dan cuenta de lo importante que es su relación con Dios. Estamos hablando de un proceso donde dependes de que Dios te hable. Si Dios no te trae ese consuelo, no hay sanidad. Tan importante, por eso la necesidad de que su relación con Dios esté restaurada. Sí. Hay la mecánica también con consejero. Sí. Con sus consejeros a veces llega la palabra, a veces por medio de palabra profética. Por ejemplo, mi primo Carlos, que lo conocen, que viene aquí, una vez fue a un congreso en la iglesia y llegó a unos profetas de Canadá que llegaron ahí y empezaron a orar por gente. Y el profeta llega con él y dice, el Señor me está diciendo esto, y le da una palabra de profecía, de ciencia, donde dice, Señor me dice que tú no tuviste papá, pero que Él venía cuando estabas en la cuna y te tomaba en sus brazos y te cantaba. Sí. No, ¿tú te das cuenta de la administración que el Señor estaba dando ahí en ese momento? Sí. Estaba dando una palabra de profecía, de ciencia a ese momento. Y eso a veces lo haces. A veces tú como consejero puedes dar impresiones espirituales. El Señor te trae a la mente una impresión espiritual de qué decirle o situaciones que ellos vivieron. Sí, que trae ese consuelo a esa persona. O a veces con el consejero nos ha tocado dar, como consejeros nos ha tocado dar consuelo orando por la persona. ¿Sabes cómo? Está la persona así llorando y además ya se desahogó, ya perdonó. Y empezamos a orar al Señor, hazle ver cómo tú estabas ahí presente, hazle ver cómo tú estabas usando esa situación para enseñarle a depender de ti. Y por medio de oración le estoy explicando o dando perspectiva divina de cuál era el propósito de esa situación. Sí. Y en el momento de escuchar mi oración, él capta, sí es cierto, yo estaba ahí, sí es cierto, Dios quería enseñarme esto, Dios quería enseñarme el otro. Y está ahí trayéndole consuelo por medio de esa oración que estoy dándole, sí, estoy dando por él. También a veces el consuelo viene por medio de la palabra. Y le das, el consejero le dice pasajes que son, cosas que son escriturales. Por ejemplo, dice el Señor que sus ojos vieron tu embrión cuando estás en el vientre. Sí. Y son pasajes que vienen en la Biblia, ¿sí? O vienen pasajes de que el Señor te llamó, desde antes de que naciera te conoció y demás, o que estaba ahí presente y demás, ¿sí? En la forma de consejería, o a veces guiándote, lo puedes guiar a la persona a visualizar eso. Estamos orando por la persona y dices, ¿sí puedes ver a Jesús ahí en tu situación, ahí en ese episodio? Y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar y dice, sí puedo ver. De hecho, está ahí Jesús y está ahí otros ángeles ahí con él. Y dice, oh, sí.
Y el Señor empieza a traer ese cambio de mentalidad. ¿Y sabes qué pasa con ese consuelo? Se veían solos y ese cambio de imagen voltean a ver ese recuerdo y ya no les duele, porque ya vieron el consuelo de Dios que cambió esa imagen mental. A veces el consuelo viene en la forma de consejería. Ya la persona oró, se descargó y demás, y abre los ojos y tú le dices cara a cara: ¿sabes que el Señor quería enseñarte esto? Quería revelarte esto, quería mostrarte esto otro. ¿Sí? ¿Sabes qué sucede en muchas predicaciones? En muchas predicaciones lo que hace es que el Señor utiliza esa palabra, ese conocimiento para traer ese consuelo que necesitabas en tal o cual situación. Y ha habido situaciones, chicos, donde son casos donde dices: en la torre, ¿qué le digo? Por ejemplo, llega el caso de una situación donde llega la chica violada por un familiar cercano y te toca orar por ella para consolación. Dices: ¿qué le digo? ¿Qué le dices? No se te ocurre nada. Y es donde el Señor, más duele que hables. Pero en medio de desahogo del proceso de más, el Señor viene y trae una impresión especial y dice: ¿sabes qué? Yo permití que no pasara a mayores. Empieza a decirle a la chica: y yo tengo preparado para ti un cuerpo nuevo en la resurrección. Este cuerpo va a ser desgastado y demás. Y empieza a traerle la perspectiva correcta hacia su cuerpo. Dice: y esa situación yo voy a utilizar para que tú aprendas y que tú puedas ayudar y consolar a otros. Y eso que es el enemigo que usar en tu contra va a ser utilizado para ayudar y bendecir a otros. La chica, ¡ah!, por eso que se sentía mal, ahora se siente privilegiada y útil para poder ayudar a otros. Eso es lo que hace el consuelo. Y termina dando gracias por esa violación. ¿Cómo es posible? El consuelo te permite eso. Otra situación, por ejemplo, en donde dice esta persona, su papá no la quería, fue rechazado por su mamá y demás, y en el momento del embarazo nadie estuvo ahí, su mamá estuvo sola. ¿Y qué le dices ante esa situación? ¿Qué le dices? Estás en una situación donde vienen situaciones, pero el Señor viene y el Señor dice, recuerdan ese episodio, el Señor le dijo: yo aparté a todo el mundo de ahí porque quería recibirte solo. No quería que nadie tuviera el privilegio más que yo, porque fuiste creada para mí, y fuiste diseñado, viniste al mundo no porque el ser humano quiso, sino porque fuiste diseñada para mí, por mi deseo, por mi capricho. No para satisfacer al hombre, sino para satisfacerme a mí. Y esa situación donde parecía que se sentía el rechazo, se sintió el amor y el consuelo de Dios, y se sintió privilegiada por eso. Y terminó dando gracias por eso. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, en otro caso de donde, oye, su papá murió de pequeño, huérfano, y sintió la ausencia de su papá. El Señor viene con él y dice: yo fui tu papá ahí, y quité una mala paternidad que te hubiera dado tu padre, y yo fui el que te crié. Dices: ¡oh! ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasa esto? Cuando recibes el consuelo de Dios, terminas dando gracias por esa fregadera, por esa situación de dolor. Y cuando das gracias por eso, sabes que la sanidad se ha sellado. ¿Sí me explico? Esa situación, ¿por qué? ¿Entiendes ahora cómo esa cosa que Dios permitió tiene propósito? Ahora ves el amor, el consuelo de Dios, y sabes que no te saliste de su amor. No fue como de, esa situación, ahí no, Dios no me amó. Al contrario, terminas dando gracias por eso. Y la Biblia te enseña que des gracias por todo, incluso por esas cosas feas. Por esas cosas feas también dice, porque esa es la voluntad de Dios para contigo. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo puedes dar gracias por todo? Cuando recibes el consuelo de Dios. Y al momento de que das gracias por eso, sabes y te posicionas por encima de esas circunstancias. Así como, ¿se acuerdas con Jesús? ¿Lo traicionó Judas, sí o no? Sí. ¿Se siente feo, no? Pero dijo, ¿sabes qué? Mira, Judas, el Hijo del Hombre va, como está escrito para él, va a cumplir su propósito. Pero hay de aquel por quien es entregado, mejor le saldría no haber nacido. Él estaba utilizando la ofensa del enemigo y le estaba utilizando para cumplir su propósito. Para cumplir la profecía, cumplir el propósito de la crucifixión. Y ante esas situaciones, te das cuenta que el propósito de Dios o el plan de Dios para tu vida es invencible. Y te pone por encima de cualquier circunstancia. Cualquier cosa que el enemigo quiera hacerte, cualquier cosa que la gente te pueda hacer, cuando llegas delante de Dios, Él lo cambia, te muestra su propósito, te da su consuelo y te muestra cómo Él la está utilizando a tu favor, para tu bien, por amor a ti. Eso ahí no entiendes que efectivamente todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios.
y te posicionas por encima de toda situación. Y terminas obviamente en este proceso de acción de gracias por esa situación. Cuando tú das gracias por eso, sabes que ya terminaste el proceso de sanidad. Hay otra cosa esta que puedes llegar a hacer si es que hubo juicios en amargura o decretos. Cuando hubo juicios en amargura de que todos los hombres me van a tratar mal o van a ser despiadados conmigo, tú cancelas eso. ¿Cómo lo cancelas? Revocas esa situación. En nombre de Jesús cancelo y revoco toda declaración que haya dicho de que los hombres van a ser malos conmigo y me van a tratar mal. Lo cancelo en nombre de Jesús. ¿Por qué haces eso? Porque con eso acuérdate lo que habíamos dicho. Te predispone todo tu ser a eso que habías declarado. ¿Sí? Y lo tienes que cancelar. Pero con esto, básicamente, estos 4 procesos es lo que se consume el proceso de sanidad. No necesitas un ser humano, necesitas de Dios. Y es aquí donde terminamos con esta pregunta. ¿Tu relación con Dios está restablecida? Dice la Biblia que el ser humano está separado por Dios de forma natural. Tú naces separado de Dios. Y la única forma de reconciliarte con Él es aceptando el sacrificio de Jesús por ti en la cruz y arrepintiéndote. Arrepintiéndote se refiere a estar dispuesto a dejar de tú gobernar tu vida, hacer lo que tú quieras y someterte a la voluntad de Dios para tu vida. Si no te sometes a eso, si no estás dispuesto a arrepentirte y a creer que Jesús murió por ti para pagar tus pecados, este proceso difícilmente va a aplicar y solamente vas a poderlo vivir por medio de consejeros. Si quieres recibir este regalo de la vida eterna y reconciliarte con Dios para que recibas al Espíritu Santo, porque sin eso no puedes recibir el Espíritu Santo, te voy a invitar a que hagas esta oración. ¿Sí? Que cierres los ojos y le digas ahí: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por ignorar tu voluntad y hacer lo que yo quiero. Pero el día de hoy me entrego a ti. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy acepto tu perdón y tu vida eterna. Amén. Esta pequeña oración te marca el comienzo. Dice que recibes el Espíritu Santo y empieza a hacer trastornos en tu vida. ¿En qué sentido? Empieza a cambiarte, empieza a hablarte, empieza a hacerte sentir mal cuando desobedeces a Dios. Y si realmente hiciste esto, genuinamente va a manifestarse de varias formas. Una, vas a empezar a leer la Biblia. Porque si ahora es tu Señor, en teoría vas a querer saber lo que dice tu Señor. Y 2, vas a empezar a congregarte porque necesitas a otras personas con las cuales crecer. Pero bueno, con esto, chicos, terminamos el proceso de sanidad. Este es el proceso para vaciar el dolor, sanar la herida. La próxima sesión vamos a ver cómo llenas el vaso, porque de nada sirve sanar la herida si no sabemos cómo llenarlo. ¿Sale?